Continuamos con nuestra programación y hoy es jueves. Ya saben que cada día a esta hora tenemos nuestro espacio con Centro Óptima. Optimízate, y en esta mañana hablaremos con la psicóloga logopeda, con Amalia Ortega, perdón que me había quedado yo en blanco. Amalia, muy buenos días. Antes de nada, te digo los buenos días. ¿Qué tal? Sí. ¿Amalia? Muy buenos días. Ahora. Ay, se nos había interrumpido la comunicación. Ahora ya lo hemos recuperado. Eso es. Digo un montón de días sin hablar contigo, Amalia, y me he quedado en blanco con tu apellido, Amalia Ortega. Ortega. Te pido disculpas, hija de Raro, el calor que hace durante el día, el calor que hace durante la noche, que apenas conciliamos el sueño. Bueno, pues así estamos por la mañana, que nos cuesta un trabajito concentrarnos que no veas. Bueno, pues en esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante que nos afecta a todos de gran medida. No quiere decir que todo el mundo que compremos seamos adictos a las compras, pero sí es verdad que cuando llega la época de rebajas es una buena ocasión, ¿no? Pues para conseguir ese producto que necesitábamos y que ahora, gracias a esa rebaja, a esos precios, los podemos adquirir, bueno, pues a un precio más que razonable, y así, bueno, pues tener ese producto. Sobre todo hablamos en textil y en ropa, pero eso no pasa nada y es una forma, digamos, una etapa muy bonita en la que nosotros nos vamos a hacer con los comercios, con esos objetos con unos precios muy económicos. Vamos a incentivar el consumo, que nos va a venir muy bien a todos, y bueno, y también es una trampa. Ahí está el tema que vamos a hablar. Es una trampa para aquellas personas que hacen esas compras, pero lo hacen de una forma compulsiva. Tiene un nombre. El nombre, bueno, ya saben que cada vez el inglés se impone más en nuestro vocabulario, la shopping manía, y también tenemos el nombre con el que se conoce a esa adicción a las compras, a esa compra compulsiva en español, que se llama la oniomanía. En esta mañana nos vamos a centrar en esta adicción a las compras y vamos a entender o a comprender qué significa ser adicto a las compras, porque hay muchas personas que compran muchas cosas, pero por eso no tienes que ser adictivo a las compras. ¿O sí? Amalia, buenos días. ¿Qué es una persona adicta a las compras? Muy buenos días. Bueno, pues una persona que es adicta a las compras es una persona que compra de forma excesiva hasta el punto de llevar a esa persona que lo padece a tener problemas económicos o sociales. Y si atendemos al origen de la palabra, onio significa todo lo que está en venta, tiene un origen etimológico griego, y manía significa locura. Es decir, que es una locura que vive la persona, una especie de locura, que vive pues con ansiedad, con insatisfacción, con falta de autocontrol y con un sentido de la culpa frente a ese consumo que está haciendo. Uh-huh. Hay muchas personas, bueno, pues que hacen esas compras y lo hacen de una manera, bueno, pues como hemos dicho, compulsiva, que lo que luego se sienten bien es solamente comprando, que tienen que comprar, que les da igual que sean zapatos, que sea ropa, que sea un bolso que ya tienen el mismo en 3 colores diferentes. La cosa es comprar porque le hacen sentir bien, y es la excusa que esas personas ponen. Además, responden a un perfil de una persona joven, con estudios, ¿verdad?, con un trabajo estable, y que llega a tener, como bien has dicho al principio, graves problemas económicos por culpa de esa adicción, de esas compras compulsivas, que ella no puede parar por mucho que ella lo intente. Efectivamente, has dicho una palabra que es clave en cómo se van produciendo, ¿no?, esta adicción, y es que si vemos un poco cómo ha evolucionado nuestra sociedad, hasta hace muy poco, precisamente hasta finales del siglo XIX, desde el punto de vista científico, la única manera de sentir placer era por la pérdida del dolor. En la historia de nuestra humanidad, el placer directo estaba determinado pues por el juego y la realización de necesidades básicas como comer, beber, tener relaciones sexuales, dormir y poco más. Pero sí que hay un antes y un después, cuando en los años 60, con el desarrollo industrial, comienza una nueva visión de la vida, en la que todos podemos ahorrar, disponer y gastar como un sinónimo de felicidad, de libertad y de poder. Y es en esta sociedad del bienestar cuando hemos asumido ese eslogan de que todos podemos y debemos ser felices, y es un placer en el corto plazo, casi inmediato, y sin límites, es decir, que pueda acceder a todo, y eso es lo que generalmente está en la base, aunque sea de una forma poco consciente, en la base cognitiva de nuestra mente, ¿no?, que nos lleva pues a desear, por supuesto, y como estamos en una sociedad en la que el consumo está pues tan cercano, se ha hecho tan visible y se hace tanta apología de ese consumo,
pues es muy fácil dejarnos llevar por esos valores y sobre todo cuando no somos muy conscientes de qué nos motiva, de qué necesidades tenemos realmente, ¿no? Y de qué es lo que me produce placer. Cuando hay, diríamos, muchas fuentes en nuestra vida de insatisfacción, intentamos compensar esas emociones desagradables con algunas cosas que nos produzcan placer, entre ellas las compras. Hablamos de compras compulsivas, pero también hablamos de adicción. Cuando utilizamos la palabra adicción, automáticamente la relacionamos, pues con algo que es muy difícil de que esa persona se pueda desprender fácilmente. Hablamos de las drogas, del alcohol, del juego, y también se habla con las compras. ¿Por qué? Bueno, pues es verdad que el término adicción clínicamente siempre ha estado asociado a todos los trastornos producidos por el consumo de sustancias, de drogas. Clínicamente se habla entonces de adicción cuando se presentan una serie de síntomas y eso se recoge en un manual que utilizamos los clínicos, que es el DSM-5. Lo normal era que eso estuviese siempre explicado por la ingesta de sustancias, no por comportamientos. Pero es que para nuestro cerebro es lo mismo ciertos comportamientos que ciertas drogas, y eso lo descubrieron los neuropsicólogos Galbraith y Heath. En 1948 demostraron que en nuestro cerebro existe un circuito de gratificación de recompensa que si se estimula con un electrodo produce placer, pudiendo llegar esa persona a dejar todas aquellas cosas que previamente le producían placer. Es decir, que estimulando esos puntos, ese circuito, esa persona podía dejar de comer, de tener relaciones sexuales, de estar con sus hijos, que son actividades que en sí mismas ya son placenteras. Todo porque ese circuito hace que se active la producción de un neurotransmisor que se llama dopamina y produce una sensación tremenda de placer, ¿vale? Entonces, ese placer que habitualmente lo producen cosas que hacemos, pensamos, sentimos, pero que consumiendo droga también se puede sentir. Entonces, es lo mismo que cuando se va a comprar, es decir, ¿qué es lo que se activa? Ese mismo circuito de gratificación de recompensas, ¿vale? Claro, el ir de compras y que haya personas que estén todo el día yendo de compras y que se gasten cantidades importantes de dinero no tiene por qué ser un problema. Hay personas, que se lo pueden permitir, que tienen un sueldo bastante importante, que les encanta ir a la última y por eso no tienen que ser personas adictas a las compras. Defínenos qué es una persona adicta a las compras. ¿Cuándo se ha convertido en un problema grave la adicción a las compras? Es verdad que no es fácil determinar dónde está ese límite, ¿no? Porque es verdad que todos somos consumidores, pero llevado a un extremo, cuando las consecuencias que trae para esa persona son negativas y le está produciendo un malestar a nivel personal, porque le está produciendo insatisfacción, le está produciendo ansiedad, le está produciendo un sentimiento de culpa, porque esa persona también reflexiona sobre lo que ha hecho, pero una vez que ya lo ha hecho. Y cuando le está generando conflictos con sus familiares, las personas más allegadas, porque están viendo cómo compra, cómo almacena y cómo se le desajusta su presupuesto, incluso en personas que tienen muchísimos recursos económicos. Pero llega un momento en que, en la casa también hay una cantidad de objetos que no es racional que se tenga, ¿no? Entonces, cuando realmente, sobre todo el criterio es más de cómo sufre el propio adicto, porque él también tiene conciencia de que no controla ese comportamiento. Entonces sí produce un placer muy inmediato y luego genera un sentimiento de culpa que le genera muchísimo sufrimiento emocional. Uh-huh. Y en esa balanza ya no le compensa. Claro, ahí hay que estar, sabiendo dónde está el límite, ¿no? ¿Dónde compras? Porque quiero, porque me lo puedo permitir y porque me gusta, pero no tengo ninguna adicción, y cuando estoy comprando de una forma en la que no soy consciente de que estoy comprando cosas que realmente no necesito, pero que me hace sentir bien y solamente, pues ese malestar que yo tengo, esos problemas durante el día que me ha ocasionado, pues la vida que llevamos, pues solamente se me alivia cuando salgo a realizar esas compras. Una vez que nos damos cuenta que esos familiares advierten de que algo no va bien, de que ese tipo de compras, pues no son las adecuadas, no están haciendo de una forma razonable, ¿cuáles son las consecuencias que nos va a aportar a esa persona? ¿Cómo hay que actuar ese familiar para hacerle ver de que lo que está haciendo no está bien y se va a convertir en un grave problema? Y sobre todo, al final, esas recomendaciones para ayudar a esa persona.
Bueno, es importante que tengamos en cuenta que aunque la incidencia de los casos patológicos es una incidencia de un 3 a un 7% en los países desarrollados, sí que es cierto que hay según el informe de un especialista que es el psicólogo Garcés, él habla de un 33% de la población comunitaria que tiene problemas de descontrol en la compra y en el gasto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el papel del familiar? El familiar es importantísimo que como está observando y ve la evolución de este allegado que sufre con esas compras compulsivas, sí le va a facilitar, por un lado, un feedback, es decir, le va a dar unas opiniones basadas precisamente en lo que ve, en los hechos, y siempre con el diálogo y con el apoyo. Es decir, la intención es muy importante, la intención es ayudarte y sobre todo ayudarte a que tú veas que tienes un problema, porque una de las características del afectado precisamente es que no tiene conciencia de problema, de ahí la dificultad, porque si no tiene conciencia no va a buscar ayuda. Claro. Entonces, lo normal es que los allegados, que la pareja o que los padres vean que hay un consumo excesivo que lo oculta y que luego para justificarse utiliza muchas mentiras. Los familiares muy allegados pueden darse cuenta de esas contradicciones y de esas mentiras y entonces utilizarlas, diríamos, para que esa persona tome conciencia de que tiene un problema y que necesita buscar ayuda. Esa ayuda se busca a través de un psicólogo. Vosotros, bueno, pues cuando una persona tiene una adicción, hablamos de las compras o de cualquier otra sustancia, siempre hay un problema detrás. Hay algo que está tapando, digamos, la realidad de por qué ha llegado a ese punto. Y solamente, digamos, bueno, pues a veces con vosotros los psicólogos, es cuando hondáis en esa persona, la conocéis un poquito más y lo que hay que hacer ya no es solucionar la adicción, sino el problema de por qué se ha llegado a esa adicción, y una vez que eso se supera, el resto de las cosas supongo que ya, bueno, pues se acaban o esa persona admitiendo que esa adicción no está bien y automáticamente la acaban dejando, ¿no? Efectivamente no es fácil, porque el tratamiento en las adicciones viene a durar de 1 año a 2 años como mínimo. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro se van grabando una serie de asociaciones y precisamente diríamos como que se crean unos caminos, unas rutas neurobiológicas que se llaman, que son las que conectan directamente con ese circuito que nos produce placer. Entonces, ya sea pues por las compras, ya sea por el consumo de una sustancia, ya sea una adicción al juego o ya sea una adicción a las nuevas tecnologías. Es decir, en cualquier caso, lo que se producen son un montón de condicionamientos en nuestro cerebro que nos llevan a ese tipo de comportamiento. Entonces, con el tratamiento lo que pretendemos es que desaprenda esas asociaciones y que se generen unos nuevos comportamientos que le produzcan placer, porque ese era el objetivo para esa persona, y ver un poco cómo surgió precisamente esa conducta adictiva, precisamente para compensar un conflicto que esta persona tenía consigo misma. Uh-huh. Corrígeme si me equivoco, Amalia, pero cuando una persona va buscando ayuda porque tiene una adicción, bien, bueno, pues al juego, al alcohol, cualquier cosa, una vez que ya ha terminado esa terapia, como hemos dicho, es larga, siempre tardamos 1 año, incluso muchísimos años, y esa persona, bueno, la que, por ejemplo, tiene una adicción al tabaco, ya no puede fumar más porque en el momento que enciende un cigarro sabe que va a caer. La persona que tiene una adicción al alcohol, pues tampoco sabe que puede probar el alcohol. Entonces, una persona que es adicta a las compras, una vez de que ya está recuperada, ¿qué pasa? ¿Que nunca puede ir a comprar más sola? Bueno, es una pregunta muy interesante. Una persona cuando ha tenido una adicción a las compras, sí que es importante que en el programa de tratamiento y luego con el programa de tratamiento continúa con un programa de seguimiento, ¿no? Para que esa persona precisamente aprenda a hacer compras. En este caso sí que va a salir de compras, pero con una serie de pautas y medidas de control, como por ejemplo salir con el dinero medido, llevar una lista de lo que va a comprar. Durante el programa de tratamiento ha aprendido a demorar ese impulso de voy a comprar, de necesito comprar, y entonces se aplaza de una forma racional, y eso es un entrenamiento. Y bueno, también se evita el hecho de que como actividad de ocio sea circular por centros comerciales,
que esa es una actividad que a veces no nos damos cuenta, pero es sobreexponernos a estímulos y a una sociedad bastante consumista en la que vivimos. Entonces sí que hay unas medidas para que esa persona evidentemente pueda hacer su vida con normalidad y pueda salir de compras. Siempre se habla de que la adicción está en personas jóvenes y sobre todo en mujeres. ¿Sigue siendo la estadística igual o también son cada vez también los hombres los que están sufriendo también esas adicciones a las compras? Es verdad que hasta los años 80, cuando este trastorno era un trastorno raro y el perfil se ceñía a mujeres entre 20 y 50 años que vivían en ciudades medianas y de gran tamaño, que con mucha frecuencia padecían problemas depresivos o trastornos obsesivos compulsivos o antecedentes en otras adicciones. Pero hoy en día el perfil se ha ampliado tanto en hombres como en mujeres. En los hombres se relaciona más pues con la insatisfacción laboral y en mujeres se relaciona también con síntomas depresivos, con baja autoestima o con insatisfacción con la imagen corporal. ¿Y qué es lo que se está observando últimamente? Pues que efectivamente también está afectando mucho a los jóvenes. Y claro, tenemos que pensar que los jóvenes son más vulnerables frente a esos mensajes que relacionan el dinero con la felicidad y que relacionan el dinero y lo que tienes con el éxito social y con el prestigio personal. Bueno, pues nos ha quedado bastante claro, Amalia, por desgracia, bueno, pues son muchas personas que tienen esa adicción a las compras y no son conscientes de ello, sobre todo personas jóvenes, que les gusta eso, pues y a la última, también las redes sociales, la sociedad, bueno, pues te hace que consumas más y que tienes que vestir de una forma adecuada y parece que te obligan y a veces, bueno, pues pierdes un poquito lo que es la cabeza con ese tema de las compras y ahora en época de rebajas, donde todo cuesta menos, dice, joder, que con lo que vale, ¿cómo no voy a comprarlo? Me queda pequeño, es igual, pero como estoy a dieta, voy a adelgazar y me lo compro y ya verás que en un par de meses ya entro, ¿no? Cosas de que no te hacen falta, pero ese problema que te ciega, bueno, no te hace ver la realidad como debiese, así que con cabeza hay que comprar y en el momento que notemos que esa persona tiene ese problema o puede empezar a tenerlo, bueno, pues enseguida buscar ayuda, hablar con ella para evitar que ese problema se convierta en algo, digamos, bastante más grande y sea ya más difícil salir. Amalia, por último, recomendaciones antes de despedirte y de hablarnos del tema que vamos a hablar el último jueves de este mes de julio. Bueno, pues vamos a ver algunas recomendaciones, como por ejemplo el hecho de que seamos reflexivos. Nuestra sociedad del bienestar ha desembocado en una sociedad consumista que cifra la felicidad en lo que se tiene. Entonces vamos a reflexionar sobre nuestros valores y determina por tu sentido crítico qué necesitas y qué deseas o con qué cosas te encaprichas, ¿vale? Decide también hacer un consumo responsable y eso supone hacer una lista de qué necesitas comprar antes de salir. Un mayor consumo supone también un mayor impacto medioambiental. Bueno, hacer una lista de qué cosas te hacen sentir bien. Es importante que haya un abanico de posibilidades en las actividades de ocio y que nos producen placer. Entonces, es importante que haya un repertorio amplio y que el comprar solo sea una forma de satisfacer necesidades. Y bueno, ya cuando llegamos al punto en el que vemos cómo ese descontrol por las compras nos está generando ansiedad, culpa y enfado, o se han apoderado de ti o de una persona querida, pues por supuesto consultar con un especialista en psicología. Perdona, Amalia, estaba bebiendo agua, que no veas tú el calor que me ha entrado de repente. Bueno, pues consejos muy útiles. Comprar siempre con la cabeza es importante. También consumir, tenemos que incentivar lo que es el negocio, aprovecharnos de las rebajas. Y esta época es ideal, bueno, pues para hacernos con esa ropa que necesitábamos y así ya poder terminar el verano, pero eso es hacerlo de una forma siempre responsable. Amalia, vamos a volver a estar con vosotros antes de que iniciéis las vacaciones tan merecidas, tan esperadas el próximo mes de agosto, pero la próxima semana, aparte de que el día 28, dentro de 15 días, adelantamos la emisión, estaremos Optimízate aquí en el 107.4 a las 10 en puntito de la mañana y vamos a hablar con María Ángeles Ariza. ¿Qué tema vamos a tratar con ella? Bueno, pues el jueves 28 el tema será cómo divertirse, cómo disfrutar de esas vacaciones cuando se tienen niños, ya sean nuestros hijos, ya sean nuestros sobrinos, es decir, todo ese tiempo que compartimos con ellos, cómo puede ser un tiempo educativo y un tiempo muy, muy divertido. Pues ese es el tema que abordará María Ángeles Ariza, que es nuestra logopeda.
Claro, además es un tema muy importante porque, claro, los padres, muchos de ellos están de uñas, ¿no? Dice, hay que ver ahora mismo con los niños 24 horas y los niños están felices porque van a estar con sus padres 24 horas porque el resto del año no pueden por el trabajo y la verdad que, bueno, que Coge está muy atentos a todas esas recomendaciones que nos va a decir María Ángeles para que tengamos un verano maravilloso disfrutando los niños de sus papás y sus papás de sus niños. Amalia, si queremos ponernos en contacto con vosotros porque aunque cojáis vacaciones, Centro Óptima va a estar abierto, vais a turnar todos los profesionales que trabajáis en Centro Óptima para dar servicio, bueno, pues a todos vuestros clientes, a todos vuestros pacientes que acuden a Centro Óptima. Danos la dirección, el teléfono, también estáis muy activos en las redes sociales, dinos cómo contactar con vosotras y también háblanos de esas actividades que tenéis previstas para este mes de agosto. Bueno, pues el equipo de Centro Óptima evidentemente quiere acompañaros y ahora mismo en julio, hablando de actividades, tenemos varios talleres, tenemos 2 talleres de inteligencia emocional para adolescentes y para niños de segunda infancia, es decir, de 6 a 12 años. Y tenemos un taller también de mindfulness o atención plena para que aprendan a concentrarse y de esa forma obtendrán mejores rendimientos con el estudio. Y por supuesto vamos a estar todo el mes de agosto también en el centro porque como en el equipo somos varias profesionales en la psicología y en logopedia, pues nos vamos a ir turnando. Uh-huh. Entonces desearos que os divertáis, que disfrutéis del verano. La verdad es que vivimos en el rincón, en el rinconcito más selecto del paraíso. Sí, es verdad. Y que disfrutemos de él, aunque sea a ratitos cuando estamos trabajando, pero podemos salir y la climatología ya es tan amable. Además, es lo que apetece. Tenemos un montón de kilómetros de playa, que no tenemos que estar ahí apetonados como vemos en otras ciudades que tienen unas playas pequeñas y estamos todos ahí unos pegados. Aquí tenemos kilómetros de playa. La temperatura nos acompaña las 24 horas del día. De noche cuando nos molesta un poquito, ¿verdad? Que llevamos por lo menos yo llevo un par de días que no estamos descansando todo lo bien que queremos por culpa de las altas temperaturas. Pero bueno, tenemos un clima fabuloso, un lugar estupendo y hay que saber, bueno, si no se puede viajar fuera, pues porque el trabajo no nos lo va a permitir, pues disfrutar los momentos que tengamos libres de nuestro entorno, de nuestra comarca, que es preciosa. De hecho, está llena de gente porque son muchísimas las personas que llegan aquí a nuestra comarca porque les encanta, así que nosotros, que somos afortunados de tenerla 24 horas y todo el año, vamos a disfrutar. Te deseamos todo lo mejor, Amalia, porque hablaremos ya contigo a partir de septiembre, que disfrutes del verano en compañía de todos tus seres queridos y lo dicho, en septiembre de nuevo volveremos a hablar contigo y a todos los oyentes les emplazamos hasta el próximo jueves, día 28 de julio, que madrugaremos un poquito con Centro Óptima, estaremos a las 10 en puntito. Amalia, un beso muy fuerte y házelo llegar también a Vanessa, a María Ángeles y a todo el equipo que formáis Centro Óptima en Torre del Mar. Pues muchísimas gracias y un abrazo para todos. Gracias. Adiós, buenos días.